Buenos días, bienvenidos al devocional de hoy de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para pedir la guía de nuestro Padre Celestial en este tiempo. Oremos. Señor Papá amado, gracias te damos por hoy día, Señor. Gracias por este tiempo devocional. Queremos pedirte tu guía, queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte que nos ayudes a ver a Cristo en tu palabra y a honrar y adorar a Cristo con temor reverente, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estos días hemos estado escuchando mucho en las noticias acerca de lo que está ocurriendo en Afganistán. Y todo esto que se ha desencadenado al levantarse un nuevo régimen en este país, el régimen que se levanta al subir el Talibán al poder. Y lo que está pasando en Afganistán es parte de un ciclo que ha estado girando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y es el ciclo que varias veces hemos mencionado en estos tiempos devocionales. Es el ciclo donde diferentes reinos o gobiernos suben al poder y más adelante caen y se levantan otros. Es algo que ha estado ocurriendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y pensando en estos reinos y gobiernos humanos que se levantan a lo largo de la historia, muchos de ellos injustos, leamos el Salmo 2, donde vamos a ver un cuadro acerca de esto y vamos a ver el consejo de la palabra en cuanto a estas cosas. Acompáñenme entonces en sus Biblias a leer el Salmo 2 y vamos a comenzar leyendo primero los versículos del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Hay tres cosas que muestra este salmo que quiero que veamos de manera muy breve en esta mañana, en este tiempo devocional. Primero, este salmo nos muestra a los reyes y gobernantes humanos que se levantan y quieren establecer un reino independiente del Señor. Naciones y reinos que desean ser sus propios soberanos, desechando la autoridad del Señor. Y esto es algo que ocurre en la historia de la humanidad desde tiempos muy antiguos. En la palabra de Dios vemos, por ejemplo, la historia de Babel, donde se levantaron las personas para hacerse un nombre y ser un reino sin considerar a Dios. Y es algo que hoy se sigue viendo en los reinos y gobiernos que se levantan queriendo establecer un gobierno sin Dios y establecer su propio poder y su propia supremacía. Segundo, en este salmo vemos lo necio que es esto, lo necio que es que las naciones, reyes y gobernantes desechen al Señor. Cuando éstas dicen: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas, ¿Dios qué hace en respuesta a esto? Dios se ríe en este salmo, se ríe de su necedad, porque Dios es rey soberano sobre todo, y ellos no entienden, los reinos y gobernantes que se muestran en este salmo, no entienden que hay un decreto divino que no va a ser quebrantado, que jamás será quebrantado. Y esto nos lleva a la tercera cosa que nos muestra este salmo, y es el decreto divino que jamás será quebrantado. Dios ha decretado que su ungido, es decir, el Mesías,
el Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, tenga por herencia a las naciones y que gobierne por sobre todo y que tenga por posesión los confines de la tierra. Y que con toda autoridad Él gobierne y castigue con vara de hierro a los rebeldes que quisieron hacer un reino para sí, sin considerar a Dios. ¿Cuál es la respuesta adecuada después de ver y entender estas tres cosas? Primero, habíamos visto que el que reyes y gobernantes se levanten y quieran establecer un reino independiente del Señor. Segundo, hemos visto lo necio que es que los reinos y gobiernos hagan esto, que no reconocen el decreto divino del Señor. Y tercero, hemos visto el decreto divino de que Dios ha establecido que Jesucristo reine sobre todo. ¿Cuál es la respuesta adecuada al entender estas cosas? Y vamos a ver esta respuesta adecuada en la segunda parte de este salmo. Y ahora quiero que me acompañen, por favor, a ver el Salmo 2, versos 10 al 12. La palabra de Dios dice así: Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. La respuesta adecuada para los reyes, gobernantes y autoridades es que adoren al Señor y honren a su Hijo. Que muestren temor reverente ante Él y que corran y acudan para refugiarse en Dios. Qué hermoso sería que todo rey, gobernante y autoridad reconozca esto y reconozca a Cristo como Rey. Qué hermoso sería que las nuevas autoridades de Afganistán, al levantarse el talibán, honren al Hijo de Dios. Qué hermoso sería que las autoridades de nuestro país, Bolivia, honren a Cristo. Qué hermoso sería que las autoridades de todo el mundo adoren a Jesús y se sometan a Él en lugar de querer establecer reinos independientes del Señor y en lugar de, en muchos casos, incluso perseguir a la iglesia de Cristo. Aquí hay un llamado para nosotros, para la iglesia de Cristo. Y el llamado es de orar por los gobernantes y orar por aquellos en eminencia. Y no solo que oremos por ellos para que puedan conocer a Cristo, sino que también seamos luz en nuestras ciudades y seamos luz en nuestros países, en nuestras naciones. Hechos capítulo 4, en este pasaje de la Biblia, Pedro y Juan fueron arrestados. Fueron arrestados por las autoridades en Jerusalén. Y luego de haber sido arrestados, amenazados y luego puestos en libertad, ellos, junto con los demás creyentes, oraron a Dios unánimes. Y cuando ellos estaban orando, ellos recordaron el Salmo 2 que nosotros acabamos de leer. Y en su oración, en base al Salmo 2, ellos dijeron esto en Hechos 4, 25 al 27. Por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, a quien tú ungiste. Al recordar el Salmo 2 y lo necio que es que las autoridades se subleven contra Dios, estos creyentes de Hechos, junto con Pedro y Juan, conectaron la verdad de este salmo con su propia situación, con lo que ellos estaban viviendo en Jerusalén, al ver que las autoridades de Jerusalén estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo. Es decir, al perseguir a la iglesia de Cristo, ellos estaban persiguiendo a Cristo mismo. Ellos se estaban rebelando contra el ungido del Señor, contra el Mesías.
Ahora, ¿cómo finalizaron su oración aquellos cristianos perseguidos que estaban orando conforme al Salmo 2 en Hechos? Ellos dijeron en Hechos 4:29, ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. El orar conforme al Salmo 2 los llevó a pedir por las amenazas que estaban sufriendo, a pedir por su situación, pero además a pedir oportunidades y fortaleza para hablar la palabra de Dios, sobre la base de entender que Cristo jamás será derrotado. El ungido del Señor jamás será derrotado. Hay un decreto que Dios ha establecido de que su ungido reine sobre todo. Y al final de los tiempos será el ungido, el Mesías, el Cristo, el soberano sobre toda nación, el único rey que reinará con justicia eterna. Esa también es la oración que nosotros debemos hacer hoy, para que los cristianos en todo el mundo podamos ser capaces de hablar la palabra de Dios, sabiendo que las autoridades que se levantan contra Cristo jamás permanecerán. Y al terminar hoy, quisiera que hagamos una oración especial. Quisiera que hagamos una oración especial por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están ahora en Afganistán, para que ellos también puedan ser reconfortados con la palabra de Dios, para que ellos puedan ser protegidos, fortalecidos y que puedan seguir teniendo la oportunidad de hablar y predicar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, aún en medio de un régimen hostil. Entonces, hagamos esta oración. Oremos. Papá amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es luz y en ella vemos, Señor, lo necio que es cuando las naciones se levantan contra ti. Y lo necio que es incluso cuando gobernantes persiguen a tu iglesia, Señor, porque hay un decreto divino de que tu ungido, Cristo Jesús, reine sobre todo y tenga por herencia y posesión los confines de la tierra. Te rogamos, Señor, para que las autoridades de todo el mundo, de nuestro país, de todo el mundo y en especial aquellas autoridades nuevas que se están levantando en Afganistán, que puedan ver a Cristo, Señor, que puedan reconocer la soberanía y el reinado de tu ungido y de tu Mesías, Señor. Y te queremos pedir por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están allá ahora, Señor, en Afganistán. Te pedimos para que tú los fortalezcas, los protejas, los consueles y sobre todo les proveas de las oportunidades para hablar tu palabra. Y te pedimos que tu reino se siga expandiendo allá en esta región del mundo, Señor. Te pedimos por tu iglesia de allá. Fortalécelos al recordar la verdad del Salmo 2, que Cristo es soberano sobre todo y que Él jamás será derrotado. Aun cuando la iglesia es perseguida, Cristo jamás será derrotado. Te pedimos que tú fortalezcas a nuestros hermanos y hermanas allá. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.